Bienvenidos a mi examen final. Universidad de Panamá, Centro Regional Universitario de Colón. Asignatura: Relaciones entre Panamá y los Estados Unidos. Magíster José Ángel Martínez Flores. Integrantes: Jenny Mendoza y Milagro Pinilla. Licenciatura en Educación Primaria. El primer punto que estaremos desarrollando es el rechazo y reacción de convenio Philos-Hines. A finalizar la Segunda Guerra Mundial, se comenzó a discutir en Panamá la obligación que tenía Estados Unidos de devolver las tierras que se le habían alquilado en el marco del conflicto bélico mundial. El doctor Ricardo Alfaro, el 6 de noviembre de 1945, decía que, de acuerdo con su interpretación del Acuerdo de los Sitios de Defensa de 1942, el gobierno de Estados Unidos tenía que devolver los sitios de defensa a más tardar el 10 de septiembre de 1946, o exactamente un año después de haberse firmado el Tratado de Rendición por parte de Japón. A bordo del Missouri, para esa misma fecha, el embajador Frank Haines informaba al secretario de Estado que en Panamá la Asamblea Nacional Constituyente, al igual que el gobierno, le habían puesto especial interés al retorno de la base aérea de Río Hato, en parte por las interrupciones de la pista de aterrizaje provocaba al tráfico de la carretera interamericana. El rendimiento de 14 sitios de defensas fuera de la zona del canal, luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial, fue uno de los grandes problemas que Panamá tuvo que enfrentar con Estados Unidos. El rechazo por parte del pueblo panameño en 1947 constituye una de las grandes victorias en su larga lucha generacional por el perfeccionamiento de la soberanía nacional. Este artículo explica cómo se dio la discusión de los sitios de defensa, la aprobación por parte de ambos gobiernos, la lucha del pueblo de Panamá por lograr su rechazo y las reacciones que se dieron tanto en Panamá como en Estados Unidos. Significado histórico del Tratado Remón. José Antonio Remón Cantera había jugado un rol fundamental en la modernización y profesionalización del Instituto Armando Panameño. A lo largo de la década de 1940, Remón Cantera, bajo su dirección, el cuerpo policíaco panameño fue incrementado el número de miembros y oficiales. Las ramas en que se dividía la institución castrense se fueron diversificando, de forma tal que para 1952 la misma ya trascendía las funciones y estructuras de una simple Policía Nacional. Su represión de los sectores nacionalistas opuestos al Tratado Philos-Hines en 1947 y su rol arbitral en los choques que se produjeron entre las facciones liberales y las huestes arnulfistas entre las comisiones electorales de 1948 y el golpe de Estado a Arnulfo Arias en 1951. Le abrieron al entonces coronel Remón Cantera las puertas del escenario político nacional, para así lograr ascender al solio presidente en 1952. No es casual que al mismo tiempo que él pasaba de la comandancia a la presidencia de la República, la Policía Nacional se convirtiera en Guardia Nacional. El coronel Remón Cantera y la Guardia Nacional pasaron entonces a asumir un doble rol. Por un lado, se constituyeron en garantes del status quo interno
al reforzar el orden interno y reprimir a las organizaciones y dirigentes populares que cuestionaban las arcaicas estructuras sociopolíticas y propugnaban por su modernización y reforma. Por el otro, se alinearon junto a los Estados Unidos, favoreciendo la implementación de su política anticomunista en América Latina. Apreciando su importancia dentro del marco de la política exterior estadounidense hacia la región, el presidente Ramón Cantera intentó aprovechar estas circunstancias. Para ello realizó esfuerzos por obtener de los Estados Unidos concesiones que ampliaran la participación panameña en las oportunidades comerciales y agropecuarias generadas por el funcionamiento del canal interoceánico de la zona del canal. Antecedentes y repercusiones. La Operación Soberanía, Siembra de Banderas y 9 de enero de 1964. Las relaciones entre Panamá y Estados Unidos han sido conflictivas por la forma en que las mismas se fraguaron cuando Panamá se convirtió en un estado independiente. ¿Por qué era llamada la Operación Soberanía? Fue una jornada patriótica destinada a izar la bandera panameña en la zona del canal para demostrar que el país jamás había renunciado ni renunciaría a sus derechos soberanos en la zona del canal. Antecedentes. Antes del 2 de mayo de 1958, en diversas ocasiones la bandera fue llevada a la zona del canal. El 9 de febrero de 1932, el general Preston Brown, jefe de las Fuerzas Armadas del Ejército de Estados Unidos en la zona del canal, invitó al gobierno panameño para que presenciara unas maniobras militares en Albrook. El 27 de febrero de 1933, un grupo de jóvenes colonenses pertenecientes a Acción Comunal, dirigido por Ricardo Guardia Fernández, llevaron la bandera panameña al puerto de Cristóbal. Ambos acontecimientos han pasado inadvertidos ante la opinión pública panameña y no se valoró en su justa dimensión esos dos memorables momentos. La Operación Soberanía. El viernes 2 de mayo de 1958, la Unión de Estudiantes Universitarios de Panamá llevó a cabo la llamada Operación Soberanía, que consistió en la siembra de 75 banderas panameñas a todo lo largo de la zona del canal. Esa jornada fue preparada cuidadosamente y atendiendo el último detalle. No se quería que la operación fuera politizada ni aprovechada por ningún grupo político sobre la fecha y hora. Repercusiones. Luego de conocerse los hechos, las autoridades de la zona del canal señalaron que no permitirían más manifestaciones de este tipo en esa región, que la Operación Soberanía no se repita o lo lamentarán después los panameños. Era una de las expresiones que brotaba de los labios de algunos funcionarios del gobierno de Estados Unidos, luego de los acontecimientos del 2 de mayo. El pueblo panameño tan pronto tuvo conocimiento de la llamada Operación Soberanía, respaldó a los estudiantes, quienes valientemente habían asumido una posición de defensa de la soberanía panameña en la zona del canal. Las organizaciones cívicas y estudiantiles divulgaron resoluciones de apoyo a los estudiantes universitarios. El Consejo Ejecutivo Federal de la Federación de los Estudiantes de Panamá explicó que ratificaba a plenitud el acto ejecutado por la Unión y brindaba todo el apoyo a estudiantes de la República. Declaración de Contadora. El documento declara la voluntad de los gobiernos centroamericanos de promover la democratización y terminar los conflictos armados, actuando de acuerdo al derecho internacional para revitalizar y restaurar el desarrollo económico y la cooperación en Centroamérica y negociar mejores accesos a los mercados internacionales. Los tratados Torrijos-Carter y el Tratado de Montería.
El 3 de noviembre de 1903, una junta de notables declaró la independencia de Panamá y acto seguido, los Estados Unidos procedieron a reconocer el nuevo estado y a firmar un tratado conocido como Ay-Bunay Varilla, que en gran parte reproducía el Ay-Erran rechazado por el Congreso de Colombia. En el nuevo tratado se hacía adiciones en favor de los Estados Unidos, la principal de las cuales fue la cesión a perpetuidad de una franja de terreno que se conoció como la Zona del Canal. Panamá recibió 10 millones de dólares, los cuales fueron administrados por el Banco Morgan y por un grupo de especuladores norteamericanos que habían estado detrás de los sucesos de la separación. Al contar Panamá con la protección y el reconocimiento de los Estados Unidos, Colombia se vio compelida a actuar sobre la base de hechos cumplidos. La historia de Lester León. ¿Quién era Lester León? Un descendiente jamaiquino que fue detenido por la policía estadounidense, acusado de violar a una sonia sin que se le pudiera comprobar el delito. Todo fue una suposición, pero el hecho de ser negro lo hacía culpable ante los ojos del implacable juez, quien provenía de algún lugar de Estados Unidos. Lester pagó casi 15 años en prisión, murió libre y condenado a la vez. Lester sabía muy bien que no la había forzado, que ella se le había entregado por amor, un amor que fue creciendo con los años, mientras ambos jugaban en la residencia canalera, dos niños inocentes iniciándose en los engranajes de romance. El escritor Joaquín Beleño también conocía la verdad, que tal violación nunca tuvo lugar, que la gringa se la había entregado por voluntad propia, porque como aseguró Lester durante el juicio, ustedes los gringos tienen la sangre fría y nosotros los negros la sangre caliente. Por eso sus mujeres nos buscan a nosotros los negros. El comentario encendió la cólera del juez que en vez de condenarlo a una cadena como tenía previsto, lo sentenció a 50 años en la penitenciaría de Gamboa. Lester fue reconocido como un héroe ante los ojos de los panameños. El origen y evolución histórico de los Ozonia. En 1904 y 1914, criaturas de la zona del canal, su gestación se inicia con la génesis de dicha zona como territorio enclavado en nuestro país, concedido a perpetuidad a los Estados Unidos de América por la naciente República de los efectos de la construcción, mantenimiento, funcionamiento, saneamiento y protección del canal interoceánico. Y como sobre el territorio concedido a perpetuidad de los Estados Unidos, podrían actuar como si fueran soberanos. Así fueron y actuaron como soberanos absolutos. Erigieron un enclave colonial, un país soberano dentro de otro país soberano. Sus pobladores, los norteamericanos que ahí se quedaron y sus descendientes fueron adquiriendo perfil propio. Y ya en 1925 se autodenominaron Zonians. Los Zonians tenían muchas ventajas. Cada 2 años los Zonians podían viajar ida y vuelta hacia su lugar de origen, con su familia a costa de la administración del canal y a lo anterior sumémosle que no pagaban agua, se les daba un descuento del 50% en la electricidad que consumían. Tenían derecho a viviendas baratas. Compraban yates y automóviles libres de impuestos. La educación de sus hijos era gratuita. Recibían atención médica y hospitalaria gratuita. La población soneguita tenía una tasa de mortalidad asombrosamente baja. Los Zonians tenían más ventajas que los mismos panameños en su país.
Áreas sociales, residenciales, bases militares y puertos ocupados por los Estados Unidos en Panamá. Fuerte Espinar. Galería de bolos, capilla, piscina de 50 metros, estación de gasolina, 560 viviendas familiares. Fuerte Davis, 1.650 hectáreas. Estación de gasolina, escuela primaria, piscina, teatro, 794 viviendas familiares. Fuerte Amador, 176 hectáreas. Teatro, complejo de oficina, 370 viviendas familiares, campo de golf. Llanos de Curundú, galería de bolos, teatro, piscina, gasolinería. Bases de Albrook, 311 hectáreas, el 30 de septiembre. Galería de boliche, piscina, capilla, 795 viviendas familiares. Hospital Gorgas, 11 hectáreas, el 25 de noviembre. Capacidad para 100 camas. Morgue, capilla. Panamá Canal Collar, 7 hectáreas. Capacidad para 2.200 estudiantes, biblioteca, laboratorios. Fuerte Clayton, galería de bolos, capilla, gimnasio. Base de Howard, 2.160 hectáreas. Aeropuerto de 2.6 kilómetros de largo, terminal de pasajeros, galería de boliche, capilla. Estación naval de Rodman. Muelle, galería de boliche, estación de gasolina, piscina, gimnasio, 172 viviendas familiares. Barranca de Infantería de Marina, 115 hectáreas. Fuerte Cherma, 9.300 hectáreas. Cocolí, 60 hectáreas. Parte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Fuerte Amador, 17 edificios que albergaban al cuartel del Ejército en Panamá y 8 viviendas familiares del Ejército. Etapas de reversión desde 1979 hasta el 31 de diciembre de 1999. Colón. En la ciudad atlántica revertieron la estación de policía de Cristóbal en 1981, el área de depósito de Mount Hope en 1982, el fuerte Willig rebautizado José Domingo Espinar. El 1 de octubre de 1984, junto con la célebre Escuela de las Américas, que se añadirá a las extensas áreas que habían revertido el 1 de octubre de 1979. También se contará con edificaciones en Campo de Francia que se transfieren ese año de 1984 y en Mount Hope el año siguiente, cuando revierten 1.180 viviendas en Margarita. Colón cuenta también con las primeras áreas para proceder al desenclave geográfico, al poder utilizar las áreas ribereñas del Canal de Panamá en el Caribe para tales propósitos. Comienza así la autoridad portuaria a manejar el puerto de Cristóbal desde el principio de 1979, pero no logra todavía crear el gran centro marítimo internacional de transbordo de contenedores, obra de una etapa posterior. Panamá. La ciudad de Panamá, después de las importantes reversiones del 1 de octubre de 1979, gozará de espacio de expansión y la integración de nuevas áreas y edificaciones que revierten durante la década de 1980. La estación de policía y la Corte de Balboa en 1981, la Corte de Ancón, la penitenciaria de Gamboa, el campo de Antenas de Curundú y Altos de Curundú. En 1982, edificios en Fuerte Amador en el puerto de Balboa, en Pedro Miguel y Gamboa en 1983 y 1984. Segunda fase, 1990-1999. En el periodo de 10 años de 1990 a 1999, se producen las reversiones de todas las áreas militares que quedaban como sitios de defensa o áreas de coordinación militar y continúan
las reversiones puntuales de viviendas y sus solares con sus ocupantes norteamericanos, empleados de la Comisión del Canal de Panamá. Las desocupan en las áreas de coordinación civil en ese periodo y en particular después de 1995 hasta 1999 se producirá la transferencia del 24% de todos los bienes gracias al Tratado del Canal de Panamá. Será también esta fase el periodo crucial de integración de los bienes revertidos al desarrollo nacional. Al crearse la Autoridad de la Región Interoceánica, institución responsable de tales acciones, al adoptarse los planes generales y regional de uso del suelo y al adoptarse la reforma constitucional que añade el título sobre el canal y la legislación adecuada, lo mismo que al crearse la Autoridad del Canal de Panamá, agencia estatal panameña que recibirá al mediodía de 1999 la misma vía interoceánica. Panamá. La ciudad de Panamá contará desde mediados de la década de 1990 de nuevas áreas de expansión cuando se produce la reversión definitiva de las principales bases militares rebautizadas sitios de defensa localizadas en la ribera este de la vía interoceánica. Así comienza con numerosas viviendas de Curundú y muelles en Balboa en 1992. El área de entrenamiento de Clayton, que revierte en 1993, edificios en Fuerte Amador y en el puerto de Balboa en 1994. Luego áreas más importantes como Amador, que revirtieron el 1 de octubre de 1996. Su integración se hará de acuerdo con un plan de conjunto que tiene como objetivo facilitar el desarrollo turístico de esta pequeña península artificial de más de 100 hectáreas de superficie. Se integraban a dicho plan las áreas ya revertidas de Fuerte Grand, las islas de Culebra, Flamenco, Noas y Perico, además de las calzadas de Amador, el llamado Causeway o rompeolas del Pacífico del canal. Más adelante se produce la reversión del Tank Farm, complejo de almacenamiento de combustibles de Arraiján, el 15 de enero de 1997, localizado en la carretera panamericana y una estación de bombeo en Rodman que fue destinada a la misma actividad, pero esta vez para un mercado internacional. Los Llanos de Curundú, urbanización residencial, revirtió el 31 de julio de 1997, mientras que el sitio de defensa llamado Albrook lo hace el 1 de octubre de 1997. A Panamá el 30 de noviembre de 1999, destinándose gran parte de sus instalaciones, viviendas y oficinas al proyecto de la Ciudad del Saber. En la ribera oeste del canal y en el sector del Pacífico, la base naval de Rodman revirtió el 4 de abril de 1999, las barrancas de la Marina revirtieron en 1998, mientras que en el conjunto residencial de Cocolí revirtió el 6 de junio de 1999 y las extensas áreas del Emperador al norte de Arraiján revirtieron el 30 de agosto de 1999. Finalmente, Howard, el mayor aeropuerto militar de la América Latina, y sus instalaciones adyacentes, viviendas, edificios administrativos, talleres y hangares, se transfirió el 1 de noviembre de 1999 y el adyacente gran poblado militar, Kobe, el 11 de noviembre de 1999 se termina de tal modo con las reversiones del área urbanizada en la que fue la zona del canal en espera. El 31 de diciembre de 1999 de la reversión de todas las áreas e instalaciones del Canal de Panamá bajo el control de la Comisión del Canal de Panamá. Hechos que desencadenaron los sucesos del 20 de diciembre de 1989.
La invasión estadounidense de Panamá de 1989, denominada como Código Militar Operación Causa Justa, fue una acción militar del Ejército de los Estados Unidos, llevada a cabo entre el 20 de diciembre de 1989 y el 31 de enero de 1990. Se realizó durante la administración del presidente de Estados Unidos. En las provincias de Panamá y Colón, el 15 de diciembre de 1989, Panamá, bajo la dictadura del general Manuel Noriega, se había declarado en estado de guerra contra Estados Unidos. La acción estadounidense tenía como propósito desmantelar a las fuerzas de defensa de Panamá y capturar a Noriega, dictador militar desde 1984, quien además era un antiguo colaborador de la Agencia Central de Inteligencia y era requerido por la justicia estadounidense por los delitos de extorsión y narcotráfico. Como resultado del ataque se destruyó gran parte del barrio popular de El Chorrillo y fueron afectados otros importantes sectores de la ciudad de Panamá y de la ciudad de Colón. Además, se produjo un número indeterminado de muertos civiles y militares. En medio de estos acontecimientos, juramentan como presidente y vicepresidente de la República Guillermo Endara, Ricardo Arias Calderón y Guillermo Ford. En la base militar de Clayton, claramente ganadores de las elecciones de mayo de 1989. La expresión "siempre estaremos bajo el paraguas del Pentágono". El general Omar Torrijos, artífice del Pacto por la Nación Centroamericana, interpretó el sentir de su pueblo durante el acto de rúbrica al referirse a la permanencia de las bases militares durante el periodo de transición de 8.395 días, el cual sometía al país al peligro de posible objetivo estratégico castrense. Pronunció entonces un profético pensamiento que explicaba también el recelo de muchos y por qué estamos pactando un tratado de neutralidad que nos coloca bajo el paraguas defensivo del Pentágono. Pacto este que, de no ser administrado juiciosamente por las futuras generaciones, puede convertirse en un instrumento de permanente intervención. Lo que él quiso decir con esta expresión es que el pacto de neutralidad le daba base a Estados Unidos para intervenir militarmente en Panamá, como lo hizo el 20 de diciembre de 1989 con la invasión.